36 minutos. Víctor, ¿alguna pista a qué se refiere el presidente Gustavo Petro con el tema de la corrupción de decenas de miles de millones de dólares? Pues no, Néstor, falta que el presidente sea más concreto. Los mercados están muy pendientes, pues viniendo del presidente de la República, que es al final del día quien controla Ecopetrol. No sé si esté hablando pues sí ha habido escándalos, ¿no? En el pasado que han empañado el nombre de Ecopetrol, como el tema de Reficar. Pero hay un escándalo muy grande. Se solucionó en tribunales y pues digamos toda la culpa se la llevó el contratista que desarrolló el proceso. Y recientemente, Luis Ernesto, no sé si usted hay un escándalo muy grande, pero muy grande, de 80 millones de dólares que involucra, ¿no? Pero a ver, Luis Ernesto, robo de hidrocarburos. A ver, Luis Ernesto, pero déjeme hacerle una precisión. 80 millones de dólares no son de no son miles de millones. Es que por ahí arranca, no, pero por ahí arranca la investigación, Néstor. Está hablando, mire, pero perdón. A ver, estamos hablando de que en asocio con el ELN. El presidente de la República es el presidente de la República. Ese es un titular de prensa porque hay un juicio en desarrollo, no hay culpables. El juicio no ha terminado y son 10 empresarios que yo lo sé, están siendo procesados por un robo de 80 millones de dólares. El presidente no dijo que hay una investigación en curso, el presidente dijo que se robaron decenas de miles de millones de dólares. Mire, usted sabe el impacto, usted es economista. Yo le entendí al presidente que es algo diferente como siempre el presidente, como siempre el presidente exagera, como siempre el presidente exagera con el ánimo. No, es que como siempre, no vamos a ser condescendientes con la exageración. No, pero si me deja hablar, Néstor, le puedo desarrollar la idea. El presidente se está inventando algo que no es cierto, para ser claros. No es cierto que de Ecopetrol se hayan perdido decenas de miles de millones de dólares. Decenas de miles de millones de dólares. Es falso, pero tampoco, una decena se robaron 10.000 millones de dólares. Pero tampoco es cierto que Ecopetrol esté exenta de corrupción. Los que tienen que dar todas las explicaciones de la corrupción son aquí los exdirectores de gestión del riesgo, el mismo gobierno, todo lo que está pasando. Pero lo que sí hay que decir es que Ecopetrol lamentablemente también ha sido presa de corrupción, además de cuello blanco, que se asocian empresarios supuestamente muy reputados con el ELN, Néstor. Mejor que yo. El gran accionista de Ecopetrol ¿para qué? Es la nación. Para robar crudo del oleoducto. El gran accionista de la nación es de Ecopetrol, es la nación representada por el presidente de la República. Néstor, y el presidente de la República está diciendo en una locución pública. Es que mire la frase del presidente es decenas de miles de millones de dólares. Dice el presidente anoche. Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la nación, encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal. Pero además eso es un tiro en un pie. Eso es un tiro en un pie, como fue. Él hizo el juicio, él encontró culpables y está emitiendo el veredicto. Pero Néstor, no caigamos en el error que por estar en desacuerdo, María Consuelo, permíteme, por estar en desacuerdo con el presidente, porque sí, exagera, le hace daño a la empresa con este tipo de titulares, que es una empresa indexada en bolsa, pero tampoco caigamos en el error en desconocer que en Ecopetrol sí ha habido corrupción y está siendo investigada una corrupción gravísima que involucra al ELN. Es que imagínese ese nivel de corrupción. En Ecopetrol ha habido corrupción. Eso fue lo que dijo el presidente Petro anoche. Hay que denunciarlo, investigarlo. Eso no fue lo que dijo el presidente Petro anoche. El presidente habló del gran desfalco de la nación. Y el presidente Petro llegó a la conclusión él solito sin dar ninguna prueba. Por eso a estas alturas estamos sobre eso hay que decir algo también muy importante, Néstor, tercermundista, de intentar descifrar a qué es a lo que se refiere. Mire, Néstor, sobre eso hay que decir algo muy importante, y es que el supuesto gran desfalco, que era el escándalo de Reficar, quedó aclarado hace pocos meses. Quedó demostrado que no había habido una corrupción como lo anunció en ese entonces el fiscal Néstor Humberto Martínez, ese sí para crear una gran cortina de humo, sino lo que había habido era unos sobrecostos muy mal manejados por el contratista que era CBI y que tiene que reparar a la nación por más de 1.100 millones de dólares. Ahí sí hay miles de millones de dólares, pero que le reconocen a la nación que no fue corrupción, sino que fue malos manejos del contratista que tiene que devolverle esa plata a Colombia. Entonces, también hay que a mí lo que me parece terrible recordar eso. Es la irresponsabilidad del presidente con los accionistas, porque todo esto se maneja en los mercados y en las bolsas, y eso ya había un capítulo de un comportamiento similar del presidente Néstor. En el año 2011, el presidente recién electo para la alcaldía de Bogotá se puso a decir que iba a fusionar la empresa de energía con la empresa de acueducto de Bogotá en su momento, sin ningún estudio técnico, sin ningún análisis sobre el tema, y la acción empezó a bajar. Eso tumbó las acciones. Y tocó suspender
la superintendencia financiera le tocó suspender las transacciones en la bolsa de la empresa de energía por la pérdida de valor que había ocasionado las declaraciones arbitrarias y ligeras del presidente. Eso es lo que va a pasar hoy. Aunque ya, pues por lo que hemos visto, al presidente ya nadie le cree en los mercados, pero es gravísimo para las personas que tienen acciones y para la nación. Es la joya de la corona. María Consuelo, la nación es dueña del 88.5% de Ecopetrol. Lo que puede pasar aquí, Paola, es el pánico económico que desata el presidente Petro. Lo segundo peor es que nadie le pare bolas a lo que dice el presidente Petro, porque ya estamos acostumbrados a una cantidad de exageraciones. Ahora, el gran robo, Paola, de Ecopetrol, ¿sabe quién lo ha hecho? El ELN. El ELN, con quien el gobierno está sentado negociando en plan de perdonarlo. Ese es el verdadero gran ampón del petróleo colombiano. Así que ¿cuántas veces que haya corrupción en Ecopetrol? Hay corrupción en Ecopetrol como la ha habido en todas las entidades públicas, porque bandidos hay en todas las entidades públicas, en todos los gobiernos, como lo sabe ya, como lo entiende el presidente de la República. Ahora, el presidente estaba anoche, Aurelio, usted lo vio, en plan de ensuciar a todo el mundo, que es Ecopetrol, que es el FOMAG, que es la DIAN, que es por el contrabando. No sé si esto sea para minimizar las cifras, Néstor, de los escándalos de corrupción por los que atraviesa el gobierno nacional en este momento, para tratar de minimizarlos de alguna forma. No sé, dando a entender que estos 4.000 millones de pesos son poquitos frente a los tantos miles de millones de dólares que se han robado o la corrupción que ha estado en Ecopetrol. No sé siquiera... Sí. Yo lo interpreté... Como para decir esto es menos peor que lo que ha ocurrido antes. Yo lo interpreté de la misma manera. Aquí yo no soy el primero implicado en temas de corrupción. Este país se lo han robado, que es cierto. Este país se lo han robado. Y entonces el problema es la palabra cambio, ¿sabe? No, pues qué cambio. Ese es el problema. ¿Qué cambio si siguieron en la misma robadera de siempre? Pero es que hace una revoltura en los casos de Ecopetrol que realmente uno queda un poquito como aterrado, ¿no? Porque por un lado sí es cierto que ha habido unos requerimientos por nexos de paramilitarismo y fuerza pública con ex jefes de seguridad de Ecopetrol en los años 90. Ese es un caso que está estudiando la JEP en Barranca, en el famoso, en la refinería de Barranca. Aurelio, usted oyó que el presidente dijera que esto que está denunciando, analizando la JEP, lo del paramilitarismo y Ecopetrol, fue hace 30 años. No, fue en el año de los 90, sí. Segundo, ahora, pero Ricardo, pero además hay otras cosas. Bueno, el caso de Reficar es un caso que, como lo dijo Luis Ernesto, tiene un fallo de un tribunal de arbitraje internacional que dice fue Chicago Bridge and Iron responsable en este manejo. Y está pendiente el caso del robo de oleoductos por el ELN, que lo terminó comercializando fue una multinacional, la famosa Gunvor, que está precisamente en una actitud de colaboración con la Fiscalía para desenredar ese lío. Pero entonces Petro coge y revuelve esto para hacer un anuncio, yo creo que sensacionalista, y de pronto desviar la atención. Y nos aparece este accionista privado, que a mí me llamó la atención el doctor Orejarena, dentro de las muchas cosas que mencionó, no mencionó la más importante, son los efectos de la reforma tributaria sobre Ecopetrol, y otro más grave todavía, la disminución de las reservas petroleras de Ecopetrol. Esos sí son los grandes problemas que tiene Ecopetrol, una empresa a la que le subieron su tasa de tributación cerca del 40% y que la está el gobierno desencajando por esa vía de impuestos. Lástima que el doctor Orejarena, que nos habló ahora, no hubiera tenido en cuenta ese hecho que es crucial para el análisis de Ecopetrol. 7 de la mañana, 44 minutos. ¿A qué horas abren los mercados para saber impacto en la acción de Ecopetrol, Víctor? A las 8 de la mañana, 30 minutos, pero yo creería, Néstor, obviamente es muy difícil hacer futurología, que estas declaraciones del presidente Petro, como otras que recientemente ha venido haciendo, no van a ser muy tenidas en cuenta por los mercados, ya como que no le están copiando mucho, hasta que no se ve algo por ahí muy concreto, pero sí de pronto van a reaccionar los mercados a los resultados financieros, al deterioro financiero de Ecopetrol. La gravedad es que, como usted lo sabe mejor que yo, estas empresas listadas en bolsa tienen unos manejos de información y tienen unas camisas de fuerza para evitar que salgan a desordenar los mercados declaraciones como estas. Entonces lo del presidente Petro obviamente será visto con un poquito de sorpresa. Pues con mucha pena con ustedes, pero me acordé oyéndolos de la
lección del padre Linero del lunes pasado, citando a Irene Vallejo a propósito de los dobles raseros, porque todos pidiendo cuidado, pidiendo responsabilidades individuales, que esperemos el juicio, que esperemos el proceso, que precisemos que es que hay investigaciones en curso pero nadie condenado, y yo diría, ¿qué tal que utilizáramos ese rasero para el escándalo de la unidad de gestión de riesgo? Aquí llevamos diciendo lo que pasó como pasó, que es se robaron, se saquearon, son unos zampones, etcétera, y no ha habido sanciones, no ha habido decisiones judiciales. Se la concedo, 80 millones de dólares. No va a encontrar ninguna noticia diferente a un juicio y un robo de 80 millones de dólares. Pero además, Héctor, el tema del valor de las acciones en bolsa es un tema delicado. El presidente Petro no habló ayer de que se robaron 80 millones de dólares. Dice el presidente que se robaron decenas de miles de millones de dólares. A no ser que usted sepa a qué se refiere con a no ser que el presidente no haya entregado las pruebas o no haya revelado lo que tiene. No, el valor de las acciones en bolsa no se cuidan diciéndole mentiras a los accionistas. Pero tampoco, esto es una mentira porque no hay pruebas. Esta es una empresa ejemplo de probidad, etcétera. Cuando ha habido actos de corrupción, aquí, insisto, no se les olvide la lección del padre Linero del doble rasero. Claro, hay investigaciones en curso, como las hay en la unidad de gestión de riesgo, pero no veo por qué en un lado sabemos ya que se robaron la plata y en la otra que no. Cuando efectivamente también, en Ecopetrol están todos los indicios que indican que hubo una corrupción realmente alarmante. Le pido el favor que me conteste a qué se refiere el presidente Petro con que se han robado decenas de miles de millones de dólares. Bueno, no, yo no sé, esa pregunta es al presidente. No, yo no sé tampoco. Es lo que estoy diciendo. El presidente hizo una afirmación muy grave y nadie sabe de qué está hablando. Nadie tiene ninguna información de un robo en Ecopetrol, estamos de acuerdo, de decenas de miles de millones de dólares. Si hay un hecho objetivo y claro en el caso Carrotanques es que sí hay un robo. Que no sabemos la plata para dónde fue, pero sí se robaron la plata. Es evidente el robo con los carrotanques. Es que lo más fácil es decir cómo se evidente y claro, hay un robo. Cómo se robaron. Y hay claro un protagonista pidiendo perdón. Hay corrupción. Y unas confesiones. Sí hay corrupción. Claro, hay un señor pidiendo perdón. Que no tengamos claro si la plata fue para comprar las reformas del presidente Petro o para aceitar las campañas de los socios de Olmedo, es otra cosa. Solo que les parece que no se robaron sino 80 millones de dólares y que entonces, ¿para qué exageramos? En Ecopetrol también. Y también hay serios indicios de que, como lo dijo Aurelio, personas de seguridad de Ecopetrol estuvieron involucradas con paramilitares. Sí, también es cierto. Entonces no entiendo por qué esto hay que edulcorarlo y arreglarlo y maquillarlo. Pero es que una cosa es, Héctor, jefes de seguridad, usted no puede atribuir, extrapolar la responsabilidad de los jefes de seguridad de una refinería con la empresa. Usted no puede decir que Ecopetrol es la gran plataforma de la corrupción en Colombia. Pero además así no se maneja la información de las empresas. 1.500 atentados terroristas en 33 años contra Caño Limón Coveñas por parte del ELN. Y el ELN es el que ha estado detrás de esos supuestos robos, o también comprobados robos, pero fue el ELN que roba gasolina y además la importa vía Venezuela. Acuérdense que eso fue todo un entramado y descubrieron que siempre está el ELN. Ese sí ha sido el gran, talle sobre las finanzas y las utilidades de Ecopetrol. Son años de investigación y no se le olvide usted que además los grupos narcotraficantes, llámese ELN o todos los demás, son los que consumen el 25% de toda la gasolina que se consume actualmente en el país para producir justamente clorhidrato de cocaína. Por eso es que hay robos de gasolina, por eso es que vuelan Caño Limón Coveñas, por eso es que hacen una triangulación con gasolina barata desde Venezuela. No, pero perdón, o sea, si alguien le ha hecho daño a Ecopetrol, él es el ELN. Ahora resulta que a usted eso no le parece. Bueno. No, a mí sí me parece. A ustedes es a los que no les parece. A ustedes no les parece que en Ecopetrol ha habido actos de corrupción. Y claro que lo del ELN no es un acto de corrupción. Yo estoy hablando es de actos de corrupción. No estoy diciendo quién se roba Ecopetrol. Ecopetrol se lo roba una parte del ELN, claro. Pero que hay actos de corrupción, están investigados, están adelantando
todos los procesos en los pues cuales claro hay que unas eso pruebas pasa. contundentes que Claro. indican que hay unos empresarios involucrados. Solo que a ustedes les pareció que, como lo dijo Héctor, el le voy a presidente pedir- Petro, entonces le- primero le- no debía le- le decirlo voy a decir- porque era mejor le- decir le mentiras voy a para pedir- mantener la le- acción de le- Ecopetrol. No, Y quedarse segundo, callado no es decir mentiras. No ha Le debido voy a pedir el exagerar favor porque de que se pobrecito. evite el plural, Héctor, de que se evite el plural, porque lo estoy diciendo yo. Lo que usted me está diciendo, yo se lo valgo. No es lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Ahora, usted puede estar en la misma onda del presidente Gustavo Petro de ensuciar de aquí para atrás a todo el mundo para justificar lo que está pasando hoy. Para Eso- decir que lo que pasa con los sí. carotanques es un escándalo más. Sí, esa fue la frase del Esa fue la presidente. frase. Yo sigo Lapidaria. sigo sin entender dónde están las decenas de miles de millones de dólares que dijo el presidente Petro se habían perdido, pero bueno. Claro, y ustedes, o usted, pues que me dice que me ahorro el plural, parecieran estar en limpiemos todo para hacer parecer que es que aquí la corrupción se la inventó Petro. Pues no, el caso de corrupción de la unidad de gestión de riesgo es un caso gravísimo, que yo creo que estamos de acuerdo. involucra ¿Qué le efectivamente voy a discutir yo a personas usted? de más alto ¿Qué le voy a nivel discutir que yo? las que hasta ahora están Estamos de que las que acuerdo hasta en ahora están en que implicadas. no hubo ningún Pero lo que cambio. no Estoy de acuerdo podemos con usted. hacer, lo que no podemos hacer es que no, aquí no pasaba nada, aquí todo era perfecto hasta que llegó un gobierno corrupto Pero, Héctor, liderado por Gustavo Petro, ha pasado, porque eso no es cierto. Pero eso nunca ha pasado, Héctor. Yo lo invito a que escuche a lo largo de estos 12 años de Blue Radio todos los escándalos de corrupción que se han denunciado de todos los gobiernos. En el gobierno Santos, ni más ni menos, aquí tuvimos a Roberto Prieto reconociendo que movieron platas de Odebrecht, y así también en el gobierno de Iván Duque. Así que no es cierto entonces ahora, para comprar la teoría del presidente Petro, que solamente entonces estamos denunciando corrupción del gobierno Petro, y que antes no lo hacíamos, porque esa es la teoría del activismo en redes sociales. Sí, bueno, comprada aquí muy rápidamente. Es la teoría del presidente Petro, quienes lo oyeron anoche, quienes lo vieron anoche. Pero sí es seguramente. importante que el presidente aclare si se está refiriendo a los 80 millones de dólares de los que hemos venido hablando, que se ha denunciado. Aquí hemos tenido debate sobre ese tema, que es gravísimo, o si él está hablando de algún escándalo diferente adicional, de acuerdo. si se ha enterado Esa es. de algo distinto, porque pues Esa es también la sería, pregunta. por supuesto, muy grave. De acuerdo. 7:53 minutos. Si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio Co. Mi cuenta Néstor Morales.